Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes a todos. Hoy de chiripazo, porque yo que creía que hoy tampoco iba a poder llegar a tiempo por ciertos quehaceres. Buenas tardes, encantado de estar con todos ustedes. Hoy es viernes 17 de enero del 2025 y en España son ahora las 18:05, con las 18:05, las 6:05 de la tarde. Bueno, lo primero, como siempre, presentarles el artículo que veremos el próximo día que hagamos vídeo, que seguramente, Dios mediante, será el lunes, y es de mi libro Reflexiones acampados en Gilgal 3. Ya saben que nuestros libros de aquí, de Graneros de José, los tienen siempre de acceso gratuito para poder descargar en cualquiera de nuestros blogs, Tabernáculos, Finisterre o Graneros de José, y también los pueden adquirir en Amazon si ustedes los quieren tener en formato físico, unos precios yo creo que módicos. Por otro lado, pues nada, decirles que veremos los religiosos, cambia el mundo, pero cámbialo ya, de Daniel Aviv. Es un artículo breve. Este es un mexicano, jovencito, que me lo pasaron a mí, y pues una pequeña perla que me gustó. Algunos le criticaban porque si no sé qué, que si no sé cuántos, pero yo vi otros 3 o 4 vídeos de él, que es lo único que conozco, la verdad sea dicha, y me parecieron unas perlas muy bonitas. Entonces, pues, para si alguno no lo conoce, les paso esto y comentaremos en concreto, el vídeo principal del artículo que se titula Los religiosos cambia el mundo, pero cámbialo ya. Bueno, eso es para el lunes. Y hoy, pues, tenemos ya por fin la parte 10ª de Términos Básicos de la Escritura, del libro Términos Básicos de la Escritura del doctor Stephen Jones. Y hoy vamos a ver por fin la parte 10 o 10ª, que es el juicio del gran trono blanco. También los libros del doctor de Stephen Jones, todos los pueden descargar en el blog Tabernáculos. Yo creo que están todos hasta la fecha. Hay algunos que no están revisados, pero también están publicados. Pero los revisados los tienen bien destacados en la columna de la derecha del blog Tabernáculos, e incluso también del blog de Graneros de José, para que ustedes los puedan buscar allí y descargarlos. Si los quieren adquirir en inglés, eso sí, pues lo pueden pedir al ministerio de God Kingdom Ministries, Estados Unidos, con los enlaces que tienen los correspondientes artículos y demás, o libros. Bien, ¿qué parte nos toca hoy? Pues ya lo he dicho, que es el juicio del gran trono blanco. La ley de Dios exige la pena de muerte en los casos en que los tribunales terrenales sean incapaces de hacer justicia a las víctimas. La mayoría de los cristianos de hoy están acostumbrados a pensar que la pena de muerte restaura la justicia, pero no trae de vuelta a la víctima asesinada, por ejemplo. O sea, que aunque se lo carguen al asesino, pues, o lo metan a la cárcel de por vida, pues eso no se hace justicia. ¿Cómo podría un secuestrador restituir doblemente a sus víctimas como restitución? Como marca, hay que restituir el doble, ¿no? Pues no, aunque pudiera resucitar a uno, pues solo sería uno, ¿no? ¿Cómo se deshace una violación? Es imposible, ¿verdad? Esas cosas, pues el Señor tiene que
que hacer justicia perfecta en algún momento en el futuro, ¿verdad? Tribunales terrenales. Los tribunales terrenales están restringidos por su propia naturaleza para administrar justicia bíblica. El espíritu de la ley busca restaurar lo que se perdió o fue robado, tal como, en el panorama general, busca restaurar lo que se perdió en el Edén. Adán perdió las vestiduras de Yeshua, o más bien a mí me gusta poner Yaxúa, salvación cuando pecó, pero hemos tenido que pagar las consecuencias. Sin embargo, al comprender la naturaleza correctiva de la ley de Dios, vemos cómo el plan divino busca implacablemente restaurar la justicia para todos, corregir al pecador y enseñarle los caminos de justicia. Repito, sin embargo, al comprender la naturaleza correctiva de la ley de Dios, vemos cómo el plan divino busca implacablemente restaurar la justicia para todos, corregir al pecador y enseñarle los caminos de la justicia. El gran propósito de la ley, cuando es administrado por tribunales terrenales, solo puede tener un éxito parcial, debido a sus limitaciones carnales. Por esta razón existe un tribunal superior que no tiene tales limitaciones. En el juicio del gran trono blanco, oye, esto se supone que estaba revisado, madre mía. En el juicio del gran trono blanco, en Apocalipsis 20 del 11 al 12, todo el juicio ha sido encomendado al Hijo, como dice Juan 5:22. Juan 5:22. Su juicio en ese momento no tendrá restricciones carnales, ni siquiera la muerte misma es un problema, porque entonces todos resucitarán de entre los muertos. ¿Cómo serán juzgados los creyentes? Esto está muy interesante, no se lo pierdan. No sé cómo Cristo administrará justicia en ese día. Sé que los vencedores, dice el Dr. Jones, que resucitaron 1000 años antes, en la primera resurrección, Apocalipsis 26, no estarán entre los juzgados, pero sí pueden estar entre los jueces, ya que a ellos también se les habrán dado tronos, como nos dice Daniel 7:9 y Apocalipsis 24. Incluso ahora están sentados con Cristo en su trono, Efesios 2 del 6 al 7, y están en posición de juzgar al mundo, como nos dice 1 Corintios 6:2. O sea, en la resurrección general van a estar junto con Jesús sentados en sus tronos los vencedores y van a ser también participantes o jueces en ese juicio. Desafortunadamente, la mayoría de los creyentes en la Iglesia todavía son incapaces de juzgar por la mente de Cristo o según la mente de Cristo. Carecen de discernimiento y de hecho no conocen la ley por la cual deben juzgar. Como son carnales no pueden discernir a los espirituales, no pueden discernir cosas a las que todavía ellos no han alcanzado a entender, a comprender, a discernir. Los que sí estudian la ley por lo general la estudian con una mentalidad del antiguo pacto. Sin la mente de Cristo no entienden el espíritu de la ley, por lo que no ven la gracia y la misericordia que están incorporadas en la ley, especialmente en la ley del jubileo. Por lo tanto, tienden a ver la justicia como un mero castigo que debe temerse. Cuando los santos juzguen al mundo, no estarán involucrados en sentenciar a los pecadores a un infierno ardiente, que es una sentencia ilícita que no corrige ni restaura a los pecadores de regreso a Dios. La mayoría de los creyentes, de hecho, no son vencedores, ni resucitarán en la primera resurrección. Esto no nos lo habían enseñado, ¿verdad? Pero eso es así. No todos son vencedores, una pequeña minoría, un remanente, como siempre ha sido, ¿no? Su resurrección será en la resurrección general, serán resucitados junto con los pecadores, como nos dice Juan 5 del 28 al 29, recibirán vida, es decir, inmortalidad en la resurrección general,
pero no antes de que ellos también hayan sido juzgados de alguna manera, algunos con muchos azotes y otros con pocos azotes. Es decir, ellos serán resucitados, los creyentes, el resto de la Iglesia, pero no reciben la inmortalidad en ese momento, sino que tienen que ser disciplinados, tienen que llegar al grado de madurez. Aunque están escritos en el libro de la vida, por eso en la resurrección general se dice que hay el que no esté inscrito en el libro de la vida es echado al lago de fuego, pero los creyentes sí están escritos en el libro de la vida, pero no han resucitado 1000 años antes junto con los vencedores, sino que resucitan en la resurrección conjunta con los pecadores. Y luego pues tienen que ser, como nos dice Lucas 12, el 47 al 48, pues recibirán algunos muchos azotes y otros pocos azotes conforme a lo que hayan hecho. Azote significa el fuego también, ¿no? Tendrán que tener sus diferentes grados de disciplina que los lleven a la madurez, porque ellos como mucho pues habrán llegado o llegaron durante su tiempo en vida a niveles de la Pascua o incluso de Pentecostés, pero no a tabernáculos, no habían cruzado en vida el Jordán, no habían entrado a la tierra prometida que es Cristo en nosotros, y Cristo no habría llegado a la plena madurez tampoco allí. Entonces, estos azotes son parte del fuego, como dice Lucas 12:49, de la ley de Dios. La disciplina en la Escritura siempre es fuego. Y el fuego significa, pues eso, disciplina, no es un fuego literal. Pablo alude a esto más adelante en 1 Corintios 3, del 11 al 15. Dice así: porque nadie puede poner otro cimiento sino el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre el fundamento de Cristo, de Jesucristo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, oro es la naturaleza de Dios, la plata nos habla de la redención de Jesús, el oro del Padre, digamos, y las piedras preciosas, que es que se forman en el interior con presión y con altas temperaturas, ¿verdad? Es un símbolo de la obra del Espíritu Santo en nosotros, hasta que a través de muchas tribulaciones nos lleva a la madurez. Y después, pues también hay otros que edifican con madera, heno o hojarasca, que no pasa la prueba del fuego, lógicamente, porque eso se va a quemar. La obra de cada uno se hará manifiesta, se verá quién es quién y quién construyó con oro, plata, piedras preciosas y quién con los materiales, digamos, inflamables. Cada uno se hará manifiesta porque el día la mostrará, porque ha de ser revelada con fuego, y el fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, es decir, sobre la piedra fundamental de Cristo, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida, pero él mismo será salvo, así como por fuego. Es decir, que ahí vamos a ver eso. Pablo estaba hablando a los creyentes, no a los incrédulos. Él estaba hablando a aquellos que estaban edificando sobre la piedra fundamental de Jesucristo. Algunos construyen con metafóricos oro, plata y piedras preciosas. Otros construyen con metafóricos madera, heno y hojarascas. Esas cosas son metafóricas. Unas son las obras hechas en Cristo y las otras son las otras obras hechas en la carne o las obras muertas, que quiere decir separadas de Dios. Lo importante es que algunas cosas son combustible para el fuego, otras cosas resisten la prueba del fuego. Este juicio se dicta en la resurrección general de los muertos, que incluye a la mayoría de los creyentes, como claramente dijo Jesús. En ese día muchos cristianos se alegrarán de que el fuego no sea literal. Está diseñado para consumir el exceso de equipaje, por decirlo así, es decir, la naturaleza carnal, las opiniones y las tradiciones de los hombres, vamos a poner entre comillas lo del exceso de equipaje, se nota que es un metafórico. Quizás el fuego también aclarará las injusticias causadas por su anarquía, anomia, iniquidad, ¿verdad? Injusticias que quedaron sin resolver y sin perdonar durante su vida. En ese día
¿Veremos a todos estos creyentes arrepentidos finalmente disculpándose con sus vecinos, amigos y familiares? Bueno, suponemos que sí, ¿verdad? Parece que este fuego deberá consumir la madera, el heno y la paja, o hojarasca, como se dice también, antes de que Cristo les conceda la recompensa de la inmortalidad. Todo lo de la carne que quede de la carne tiene que ser quemado. Es mejor hacer las cosas bien en esta vida que esperar a que el gran trono blanco lo imponga, ¿no? Algunos piensan que se van a salir sin la disciplina, han esquivado el bautismo de fuego aquí, y si recibieron el bautismo del Espíritu Santo, lo que tú quieras, y dones del Espíritu, pero si no se han sometido al fuego, si no han sido arrastrados al desierto para ser probados, ¿no?, con Cristo, pues lógicamente su carne no ha sido quemada por el fuego aquí en esta vida, tendrá que serlo después, cuando sean resucitados. Dicho esto, hay muchos casos que ahora son imposibles de rectificar directamente con la víctima de la injusticia. Muchos ya han muerto, pero Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Mateo 22:32. La muerte no es un obstáculo para el Señor. Todavía se puede apelar a Dios, quien puede convocar a cualquiera a la corte divina, donde los que están en la tierra pueden disculparse con aquellos a quienes han agraviado. Mientras esto se haga en la presencia de Dios, no será como tener una sesión de espiritismo que está prohibida. ¿Qué pasa con las cosas que hemos hecho a otros que ahora están olvidadas? Solo podemos ocuparnos de aquellas cosas que Dios trae a la mente y luego confiar en que Él se encargará del resto. Dios conoce nuestros corazones y nosotros conocemos su corazón de amor. Él no está allí parado, listo para golpearnos por cada pecado. Él está de nuestro lado. Concéntrense en esa relación y sepa que Dios es bueno. Creyentes y vencedores. Siguiente epígrafe, creyentes y vencedores. Cuando Pablo escribe que los santos juzgarán al mundo, 1 Corintios 6:2, está claro que los creyentes corintios aún no eran competentes para constituir los tribunales de justicia más pequeños. Ellos, cuando tenían una disputa, en vez de arreglarlo entre hermanos en la iglesia, o ayudados por los líderes incluso, pues iban a pleitear con las autoridades civiles, ¿no? No es probable que Dios les dé a tales personas un trono desde el cual juzgar al mundo. ¿Cómo van a juzgar los cristianos carnales al mundo, si todavía ellos no han sido juzgados? Por lo tanto, no todos los creyentes juzgarán al mundo, sino que, como he dicho, como dice el Dr. Jones, estos mismos necesitarán el fuego de Dios para quemar la madera, el heno y la hojarasca. Por esta razón debemos distinguir entre los creyentes y los vencedores. Los vencedores son los que resucitan en la primera resurrección, que se limita a unos pocos. Apocalipsis 25 dice: los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Versículo 6 luego los identifica como sacerdotes de Dios y de Cristo. En otras palabras, la primera resurrección está reservada solamente para los creyentes. Cuando era niño, le pregunté a mi maestra sobre esto y me dijo que todos los creyentes resucitarán en la primera resurrección, mientras que solo los incrédulos resucitarán en la resurrección general. Eso estuvo mal. Bueno, me aclara aquí una frase porque podía dar lugar a confusión. Se lee correctamente así. En otras palabras, la primera resurrección está reservada solamente para los creyentes vencedores. Los creyentes no vencedores del resto de la iglesia y los incrédulos serán resucitados 1000 años después en la resurrección general. Apocalipsis 20:12 dice que en el juicio
del gran trono blanco, otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Lo comentábamos antes. Apocalipsis 20:15 dice además, y si el nombre de alguno no se hallaba escrito en el libro de la vida, era arrojado al lago de fuego. Lo cual quiere decir que hay gente que en esa resurrección que son creyentes y por eso están inscritos en el libro de la vida y no son arrojados al lago de fuego, pero sí van a tener un grado menor de disciplina de castigo, que son los azotes, hasta que ellos también quemen su madera, hena y la hojarasca, ya alcancen la plena madurez, sean librados de toda carnalidad. Esto implica que había algunos cuyos nombres se encontraron en el libro de la vida, de lo contrario no tendría sentido llevar ese libro a la corte. De hecho, el resto de los creyentes son aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Estos son los que son llamados a la corte junto con los incrédulos, Juan 5, 28 al 29. Esta es la ocasión de la que Pablo escribió en su testimonio ante Félix en Hechos 24, 14 y 15, diciendo, ciertamente habrá resurrección así de justos como de impíos. En ese momento él se refería no a la de los vencedores, sino a la resurrección general. Obviamente los malvados serán arrojados al lago de fuego, mientras que a los justos se les dará vida después que el fuego haya consumido su madera, heno y hojarasca. Se le dará la vida, no la vida física, que digamos que de la resurrección en sí, sino la vida inmortal. Siguiente epígrafe, juzgando a los incrédulos. El mismo fuego que quema la madera, el heno y la hojarasca en los creyentes se aplica también a los incrédulos. La diferencia es que los creyentes habían puesto a Jesucristo como el fundamento de su templo, mientras que los incrédulos no lo hicieron hasta que toda rodilla se dobló y toda lengua profesó a Cristo, ¿verdad? Vamos a ponerlo así en pasado. Bien, poniéndolo en pasado, como estaba la frase, la diferencia es que los creyentes habían puesto a Jesucristo como el fundamento de su templo, mientras que los incrédulos no lo hicieron durante su vida, hasta que toda rodilla se dobló y toda lengua profesó a Cristo, pues en el juicio del gran trono blanco. Así que los creyentes obtendrán la vida inmortal en el juicio, pero los antiguos incrédulos no, después de esos azotes. No sé si habrá un proceso de maduración tipo microondas, para que con esos muchos o pocos azotes pasen todos rápidos a ingresar a la Nueva Jerusalén, o tendrán un periodo pues más o menos dilatado según los casos, no sabemos. Yo por lo menos todavía no lo sé. Aquí entonces hay una situación peculiar. Los incrédulos seguirán siendo mortales y sin embargo Apocalipsis 20:14 dice, entonces la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, el lago de fuego. Está claro que la muerte en este caso es la primera muerte, es decir, la mortalidad. Vamos a ponerlo, la primera muerte, que es la mortalidad, ¿no? Nosotros nacemos mortales y estamos muriendo desde que nacemos. Por lo tanto, la primera muerte es echada en la segunda muerte. La primera muerte es la que heredamos de Adán a causa de su pecado y por eso todos nacimos mortales. La segunda muerte, sin embargo, es una segunda forma de muerte por la cual morimos cada día. Como dice 1 Corintios 15:31, cada día muero, decía Pablo, ¿verdad? Entonces nosotros también tenemos que estar muriendo cada uno, es decir, pasando el bautismo de fuego. Los que lo pasan en vida no lo tienen que pasar después. Los que no lo hayan pasado lo van a tener que pasar, o mediante los azotes, o después si eran incrédulos, pues después en el lago de fuego, que es eso, que no es otra cosa más que el bautismo de fuego. No es la mortalidad, sino más bien hacer morir al viejo hombre y resucitar a una vida nueva, Romanos 6:4. Esto está simbolizado por el bautismo. Los incrédulos entonces ya no serán mortales, pero tampoco recibirán la vida inmortal. No serán mortales, pero todavía no recibirán la vida inmortal. Parece que estarán en un estado similar al de Adán antes del pecado.
no era exactamente inmortal, de lo contrario no podría haberse convertido en mortal, pero su cuerpo estaba en un estado de completa salud, por lo que no habría muerto a menos que tal vez se cayera por un precipicio. Parece que estos exincrédulos serán restaurados a la salud, es decir, a la salvación completa, para que no envejezcan. El proceso de envejecimiento es cuando nuestras células se desgastan y mueren más rápido de lo que pueden ser reemplazadas. Creo que esto ya no será así para ellos y que si mueren en algún tipo de accidente, Dios los resucitará inmediatamente. Quizás Dios simplemente evitará que ocurran accidentes, o tal vez les asigne a cada uno un ángel, como leemos en el Salmo 91 del 11 al 12, porque a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos, en sus manos te llevarán para que no tropieces con tu pie en piedra. El punto es que estos nuevos creyentes, que fueron creyentes en el gran trono blanco, tendrán que comenzar a aprender los caminos de justicia que no pudieron aprender durante su vida anterior. Al igual que nosotros hoy, la justicia les será imputada por la fe cuando profesen a Cristo ante el trono blanco. Entonces serán bautizados con Espíritu Santo y fuego para que su naturaleza carnal y su hojarasca comience a ser quemada y sacada fuera de ellos. De esta manera la muerte es arrojada al lago de fuego. Serán vendidos a los vencedores, ¿se entiende? Con la esclavitud bíblica, según la ley de Éxodo 22:3, porque no tendrán los recursos para pagar por sus propios pecados, y porque en su vida anterior no reclamaron la muerte de Cristo como pago por sus pecados. Convertidos, por así decirlo, convertir, por así decirlo, tarde, tendrán que crecer espiritualmente por la obra del Espíritu Santo y la fiesta de Pentecostés hasta el jubileo de la creación, donde estarán perfeccionados y estarán ya a nivel de tabernáculos. A mi entender, dice el Dr. Jones, esto ocurrirá después de otras 6 grandes semanas. Estamos hablando de semanas de 7.000 años, 6 por 7, 42, más las 7 que ya habrán pasado serían los 49.000, por eso se llama el gran jubileo de la creación. Serán 7 grandes semanas de 7.000 años. 7 por 7, 49.000 años, llevándonos hasta el año 49.000. Bueno, mis amados, pues hasta aquí hoy. La próxima vez que abordemos términos básicos de la escritura del Dr. Jones, veremos la parte 11, que es eterno, parte 1 y parte 2, ¿qué es eterno? Que hay mucha confusión con las traducciones que se han hecho de la palabra olán y la palabra equivalente en griego que es aionian, que no significa eterno, la mayoría de las veces no significa eterno, sino un periodo más o menos largo, incluso muy largo, pero indefinido. Indefinido no quiere decir que no llega a tener un final. Por ejemplo, el sacerdote Elí, que era la familia del sacerdote Elís, que venía de Fines y todo eso, tenía un sacerdocio y se le había dicho que iba a ser eterno. Sin embargo, pues con el sacerdote Elí acabó y entonces pasó al sacerdocio de ese otro de la otra clase, que no me viene el nombre, ¿no? De ese otro sacerdote que estaba con David y compañía, de esa orden. Bueno, pues eso será lo que veremos entonces en la semana siguiente, probablemente, si es que alcanzamos a hacer los 3 vídeos, y si no ya sería la siguiente. Bueno, mis queridos amigos, hermanos, gracias. Encomendaros al Señor Jesucristo para que tengan un fin de semana excelente, de renovación, de disfrute, de solaz, de amor, de compartir en familia, de divertirse, que sea completito, pero que sea siempre sano. Que les ilumine con la preciosa luz de la Shekinah en tabernáculos para que tengan una plena penetración en la Escritura, comprensión y discernimiento. Y bueno, como siempre, rogarles que me acompañen el lunes de nuevo y hasta entonces, pásenlo bien.